Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén. No sé ustedes, pero yo estoy dado. Yo creo que desde que comenzó el estudio bíblico, y miren qué coincidencia que la pastora también habló de lo que estaba hablando la hermana Lila, y no es que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Antes de continuar, yo quiero, hermanos, primero que todo, voy a orar a Dios por ustedes. Amén, aleluya. Sí, y yo le voy a pedir, Señor, que me van a perdonar, pero estoy dado. Me dio duro mucho y yo sé que a muchos de ustedes también les pasó eso, ¿verdad? Se quebrantan. Y me van a excusar. De todos modos, el tema que traigo hoy es un tema muy lindo, en serio, y se ha hablado mucho desde que comenzó el estudio bíblico hasta ahora. Como digo, vamos a pedir al Señor, yo voy a pedir al Señor por ustedes de que les abra su mente, su corazón, Amén. de que ustedes alineen el corazón de ustedes con el de él, su Amén, mente, aleluya. de que lo que aprendamos hoy, lo que tengamos hoy, el Señor nos ayude a curar, a sanarnos, sino que la palabra que traigamos hoy nos ayude a salir diferente, a ser más fuerte, a tener más fe. ¿Ok? Y yo le voy a pedir, como Pablo pidió en Efesios 4, 19, 20, cuando dijo: y ustedes, hermanos, oren por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, Amén. por el cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esa es la oración que yo le pido a ustedes. Y ustedes no van a creerlo, pero como les digo, gracias. Es agua, pero en el agua que brinda el Señor. De todos modos, como les digo, me excusan, viene quebrantado, vengo como de esos gallos cuando le dan pulmón, porque la palabra de Dios, como dice su palabra, es correcta. Amén. Sí, Señor. La hermana Lila, cuando comenzó el estudio médico, colocó una canción. ¿Cómo es que se llama, hermana Lila? Háblame, Dios. Dios háblame. Dios, háblame. El pastor colocó otra canción muy linda ahora, Parecida. parecida, la palabra. Y de eso quiero hablar a ustedes hoy, de la palabra, de qué lugar ocupa la Biblia en el creyente de hoy. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Al referirnos a la Biblia, nos estamos refiriendo a la palabra. O sea que yo diría, el título se lo voy a decir también: ¿qué lugar ocupa la palabra en el creyente de hoy, en nosotros, los que creemos? ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es cortante? Amén. El pastor leyó en Proverbios 4, del 20 al 23, dice: hijo mío, atienda mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, pues escucha mi palabra. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, porque de él
mano de la vida. Amén. El Señor no nos dice, guárdalas en tu bolsillo, guárdalas en un bulto, guárdalas, dice, guárdalas en tu corazón. Amén. Dice, escúchalas, Amén. entiende mi palabra. El Señor nos habla y nos sigue hablando, y parte de este estudio bíblico lo vamos a basar mucha escritura, pero principalmente en una escritura de Hebreos 1, del 1 al 2, y primera de Pedro, de 2 al 1. Esta es una prédica muy linda, me gustó que el pastor se la mandó a su hermana en secreto. Ok, muy linda. Y el pastor dijo, hágala. Y yo le doy gracias a Dios de que Él, a través de los pastores, nos da la oportunidad a nosotros, como la tienen cada uno de ustedes, si están dispuestos a darle importancia a la palabra de Dios. Amén. Todos somos capaces, porque Dios a todos nos ha equipado Amén. Aleluya. para llevar su palabra. Sí, Señor. Dice que Dios nos habló, nos habla cada día a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios todos los días, a cada minuto nos está hablando? Amén. Nosotros somos los únicos que a veces nos ponemos como sordos. Dicen que nos entra por aquí y nos sale por acá. Hermanos, si eso va a pasar aquí hoy, de que la palabra de Dios nos va a entrar por aquí, va a salir por aquí, le voy a pedir un favor. Póngase una mano aquí para que no salga la palabra de Dios. Que de ahí se vaya para el corazón. Nosotros los creyentes en Cristo tenemos un privilegio único, y es que tenemos una fiel copia de su palabra. No todos tienen ese privilegio, o no todos quieren tener ese privilegio. Vamos a ponerlo de esa forma, porque todos podemos tener el privilegio de tener su palabra, pero no todos la queremos. Amén. Si comprendiéramos lo que significa tener la palabra de Dios, si comprendiéramos cómo esto revolucionaría nuestra vida, si comprendiéramos cómo esto nos ayudaría a nosotros a crecer, siempre la tuviéramos con nosotros. Dios se ha comunicado con lo suyo a través de diferentes formas, de diferentes medios. Él habla, sigue hablando de diferentes formas. La primera forma que él hablaba era a través de sus profetas. Con sus sueños y visiones apocalípticas en un tiempo fueron sus medios predilectos. Dice en 2 de Reyes 21:10, y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas. ¿Ve que lo dice la palabra de Dios? Habló por medio de sus profetas. Otra forma para saber la voluntad de Dios fue consultar el Urim y el Turim. Urim, que quiere decir luces, y Tumim, que quiere decir perfección. Son términos nuevos que, como decía la hermana Lilia, todos esos libros que hay en la Biblia que a veces uno ni sabe que tiene esos nombres, miren toda otra manera como Dios le hablaba a nosotros. En número 27-21 él dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Ok, otra manera por la que Dios nos ha hablado o utilizado para hablarnos era a través de los ángeles. Por medio de los ángeles Dios habló muchas veces. Si vamos a Daniel 9:21-22, dice, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Nos hablaba a través de los profetas, nos habla a través de los ángeles, a través del Urim, del Tumim. Ahora, eso es historia, eso es pasado. Eso no quiere decir que eso es parte de la historia del Antiguo Testamento, y nosotros como cristianos, todas las cosas que vienen de Dios, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, todos lo tenemos que tener en cuenta. Amén. Nosotros no solamente nos pasamos
en el Nuevo Testamento. Hay que mirar porque hay enseñanza en el Antiguo Testamento Amén. también. Muchísimo. ¿Ok? Eso no quiere decir que nos vamos a olvidar, pero Él ahora nos habla y nos seguirá hablando. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Amén. De su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Por esto Él nos dice en Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la palabra de Dios sea el registro histórico de lo que Dios dijo e hizo, no tiene tanta importancia. Esa cosa no tiene tanta importancia. Tiene importancia, pero no tanta como lo que ella debería significar dentro de nosotros, el significado que debería tener ella. Dentro del marco de la relación íntima de nosotros con nuestro Señor en nuestro diario vivir. No es lo importante lo histórico, sino cómo esa palabra, por ese título, qué lugar ocupa. La palabra de Dios en mí. Repita conmigo, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios? La palabra de Dios en mí. Nosotros tenemos que comenzar a darle un puesto muy importante a la palabra de Dios dentro de nosotros. Porque nosotros a todos le damos su lugar. A la novia, a la esposa, al esposo, a los hijos, al carro, al trabajo. Pero cuando viene la palabra de Dios, digo, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en nosotros? Todas esas cosas que vimos hoy. La pastora habló de sanar su tierra. Dios sana la tierra. Pero el pastor dijo, no habrá una tierra sana si no hay corazones sanos. Y por eso el Señor nos manda a nosotros, en Proverbio 4, a que guardemos su palabra, ¿dónde? Corazón. No hay otro lugar. Porque aquí. De nuestra actitud hacia la palabra de Dios dependerá la actitud de Dios con nosotros. Por eso no nos estemos preguntando a veces por qué esto, el Señor. Analiza qué lugar le está dando tú a la palabra del Señor. ¿Ok? Dice en Isaías 66:2, dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de corazón, a los que tiemblan ante mi palabra. Nosotros temblamos ante un arma, nosotros temblamos ante un problema, pero mira lo que dice el Señor, el que tiembla delante de mi palabra, a ese yo lo. Nos quiere todos, pero nos querrá más si temblamos ante su palabra. En pocas palabras, lo que hagamos con la palabra de Dios, de eso dependerá lo que Dios haga con nosotros. Y yo le aseguro que ustedes pueden ser condiciones con un hijo, con una madre, con un hermano, con un amigo. No, si si tú me haces esto, con Dios no hay excepción. La actitud de Dios para con nosotros depende la actitud de nosotros con su palabra. Y así es el mundo. La actitud mía con referente a ti depende de tu actitud. Sabemos que Él dice el Señor, no paguemos mal con mal, pero de yo, si yo estoy poniendo cada rato mi mejilla, si tú me estás dando siempre una actitud que no es de mi agrado, yo no puedo seguir dando, tienes que ver cómo vas a hacer, busca a Dios. Yo siempre he dicho, mira, si tú quieres ser amigo mío, trata de ser amigo de Dios primero. Si nosotros queremos ser amigos de todo el mundo, seamos amigos de Dios primero. Y como Él lo dice, a su peor enemigo lo voy a poner por estrata de los pies. No tiene nosotros ni que irle a preguntar ni a decir la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la dejamos dentro del corazón que trabaje, va a hacer muchos cambios en nosotros. Dios espera que el creyente responda ante las demandas de su palabra. En Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. ¿Ok?
Vamos a ver tres áreas básicas, tres razones básicas de la importancia de la palabra de Dios. Dice primero por su autoridad, la palabra de Dios por su efecto y la palabra de Dios como nuestra responsabilidad. Si comenzamos primero con la palabra de Dios, su autoridad, en Efesios 6:17 se define la espada del Espíritu como la palabra de Dios, lo que nos dice que tenemos una espada divina con cualidades que son parte de ella. La palabra de Dios es nuestra guía infalible. La canción que colocó el pastor, que tu palabra me sane, me guíe, que tu palabra, oh my God, tu palabra, porque es que es en la palabra del Señor que encontramos todas las respuestas a nuestra pregunta. La palabra de Dios está libre de errores, no se equivoca, no se contradice, todo es verdad. ¿Cuántos lo creen? De que la palabra de Dios no tiene errores. Amén. No lo creo. Así es. ¿Cómo lo sabemos? Por su autoridad. ¿Ok? Por su autoridad, y su autoridad basada en qué? Basada primero en que el Espíritu Santo es el gran maestro. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo les he dicho. Todo lo que yo les he dicho, todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, a través de la Biblia. Segundo, su inerrancia, o sea, no errores. En 21 siglos desde que se compiló no se ha encontrado ni se encontrará errores, tanto en el área histórica, geográfica, doctrinal o científica. Prueba suficiente de la dirección de Dios al escribirla. Tercero, su continuidad interna. Dice 66 libros escritos en un lapso de tiempo de 4,000 años por 40 autores diferentes. Todos hablan de lo mismo: el carácter santo de Dios, la maravillosa creación de Dios, el magnífico plan de salvación centrado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice 66 libros escritos en un lapso de 4,000 años por 40 autores. Pero sabemos que la palabra de Dios, quien escribió la Biblia, no fue un hombre, fue Dios. Inspiró a esos autores a través del Espíritu Santo. Y si vamos a la doctrina del Salvation Army, esa es la primera doctrina, de que toda escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo para que ellos la escribieran. No fue nadie. ¿Okay? Cuarto, la misma Biblia reclama ser inspirada. Así ha dicho Jehová. Es una frase. O dice el Señor. Dice que esta frase aparece más de 2,300 veces en la Escritura. En 2 de Pedro 1:2 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La doctrina de la salvación la confirma. Si nos damos cuenta, hermanos, las doctrinas del Salvation Army son basadas netamente en la palabra de Dios, no en lo que el hombre diga o piense o crea o interprete. Dice el quinto, las profecías cumplidas. Dice: en el momento de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos más de 25 profecías cumplidas a la perfección. En el Salmo 69, capítulo 21, podemos ir a Zacarías 12, versículo 10, Salmo 22, Isaías 53. Dice: de la primera venida de Cristo, profecías tan exactas como su lugar de nacimiento, lo hablan en Miqueas 5:2. Su nombre y nacimiento virginal, que se habla en Isaías 7:14, Mateo 1:18, 24, 27, y muchas más. Sobre el destino del hombre como de naciones, en Daniel las vemos. ¿No nos mueve esto a confiar en la palabra de Dios? Ahí se habla de todo. Yo nunca voy a poner por duda la experiencia, el conocimiento de expertos. Pero hermano, les quiero decir algo. Que la mayoría o casi todo de nuestros problemas espirituales, la respuesta las encontramos aquí.
Sí, nos dicen, mira, ve a un psicólogo. Oye, la parte espiritual, solo Dios la cura con su palabra. Lo siento mucho. You know, a veces los problemas matrimoniales, sí, vamos expertos en matrimonios, pero resulta que ese man se ha casado 2 o 3 veces. Pero si vamos aquí, cuando el Señor dice cómo debemos tratar a nuestra mujer, con su palabra Él todavía nos enseña cómo tratar a nuestra pareja, a nuestros hijos, las mujeres a sus maridos, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, es con su palabra. Está aquí. Yo no voy a desatimar, a undermine, como dicen, a desencatimar a otras personas, pero por favor, le voy a decir una cosa. Si de la palabra se trata, como dice el americano, be my guest. Yo no voy a poner a nadie por encima de la palabra de Dios. A nadie. Aquí están todas las respuestas de su palabra. Por eso es que tenemos que dar el lugar que se merece, como creyentes que somos. Si creemos, si no creemos, que no, pero yo estoy seguro. Y me corrigen de que ustedes, si creen en la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Yo creo. Si no, no estuvieran aquí. Porque creen en la palabra de Dios. Cuando venimos aquí, cuando la hermana Lila, los pastores o yo los invitamos a que vean, vengan a aprender. Porque no me decía a mí que nosotros aquí lo vamos a enseñar a cómo bailar. O cómo, no, sino la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida. Es efectiva la palabra de Dios, dice, es esto. Cuando Dios habla de las cosas, las cosas suceden. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Mi palabra no va a regresar vacía, hermanos. Para una muestra, un botón. Señor. Cuando yo leí la palabra de Dios, yo vine a Dios. ¿Regresó vacía? No. Me trajo la palabra de Dios. A ustedes no lo ha traído aquí otra cosa, sino la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Amén. Porque le voy a decir una cosa, aquí no le estamos predicando a ustedes que van a ser millonarios mañana. Aquí no le estamos diciendo que si metes $1,000, $10,000 mañana, Dios te va a dar 10,000. Nosotros no predicamos riquezas, prosperidad. Es salvación. Amén. Y la salvación está en la palabra de Dios. Yes. Amén. Me corrigen si estoy equivocado. Por eso Señor nos dice, guárdala en tu corazón. No en el bolsillo, no en la mente. No escondamos la Biblia, ni nos avergoncemos de la palabra de Dios. Amén. Porque se avergonza de nosotros, como dice. Tengamos mucho cuidado con él. Dice que la palabra de Dios es completa. No le falta ni una jota, ni una tilde. No hay que añadirle ni quitarle nada. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no reprendas y seas hallado mentiroso. Mucha gente le quiere poner o quitarle a la palabra de Dios. Son unos mentirosos. La palabra de Dios está aquí escrita y eso es lo que es. No le falta nada. El mejor regalo que Dios nos dio después de su Hijo. ¿O podemos decir antes? No, después de su palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. A veces nosotros creemos que el mejor regalo fue mi mujer, o mi carro, mi compañera, mi casa. El mejor regalo que Dios nos dejó fue su palabra. Y de paso, como no entendimos su palabra, y el verbo se hizo carne. Yes. Aleluya. Para que entendiéramos. Y nos trajo su palabra a través de él.
porque no nos iba a entender, no íbamos a entender a profetas, porque no íbamos a entender ángeles, porque no íbamos a entender el Urim y Turim, que yo sé que muchos no saben ni lo que es, o hasta el día de hoy. Pero entonces mandó a su hijo, llévame. Y todavía dudamos, y todavía seguimos poniendo en tela de juicio la palabra del Señor. Hermanos, el llamado que le hacemos en el nombre de Jesucristo y el haber seleccionado a mí, démosle ese lugar que se merece la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. No le estoy diciendo que saquen de su corazón a sus hijos, de su esposa. Pero primero, démosle lugar a la palabra del Señor en nuestro corazón. El segundo dice que la palabra de Dios como efecto. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en nosotros? La razón básica por qué la palabra debe ser una prioridad esencial es el efecto que puede producir en nosotros. Hey, si la palabra no produce un efecto en ti, en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, cuando la hermana Lila y el pastor y los pastores y yo les decimos, by the way, antes que continúe, aquí alguien hizo una promesa. Yo por eso que escuché, yo soy testigo, Alguien prometió algo aquí. Amén. ¿Qué prometieron? Amén. Amén. Qué cosa que no vino el pastor a poner una pistola. Ni la hermana Lila ni yo decirle, si tú no vas a leer la Biblia, aquí tú no vas a entrar. No. Ustedes le dijeron, le voy a prometer, el Señor dice. Muchos dicen que nosotros no podemos prometer. Eso es mentira. Hay que prometer. El problema es que el Señor dice, ¿qué dice el Señor? Dice así, no se ¿Qué sé? ¿O acaso el Señor ha prometido y no nos ha cumplido? La actitud de Él con nosotros depende de nosotros. Aníbal, tú me prometiste, Lila, tú me prometiste, Sana, Héctor, Julio, Fianí, tú me prometiste, Ramona, ¿qué pasa? Yo te prometiste cumplir, porque tú no me cumples. Ahora no le estamos diciendo que se van a leer la Biblia en un día. Uy, aleluya, si lo hace. Porque te van a descuidar de darle cariño a su pareja, de tener a sus hijos. Dios no quiere eso tampoco. Dios no quiere que te sacrifiques por Él y sacrifiques nada por Él. Él lo único que quiere es que tú conserves su palabra en tu corazón. De ahí emana la vida del corazón. Si el corazón no tiene la palabra ahí, no va a emanar ninguna vida. Esa es la gasolina que mueve al cristiano. Su palabra. Estamos hablando de conductas cuando hablamos qué efecto produce la palabra en nosotros. De rasgos y objetivos conductuales que solo Dios produce a través de su palabra. Por eso digo, la palabra del Señor no nos cambia. ¿Quién no lo cree? Yo lo creo. La palabra de Dios cambia a uno, A mí me cambió. A usted lo cambió. Lo está cambiando, al menos de sí, ¿no? Al menos lo está cambiando. Al menos lo está cambiando. A mí me sigue cambiando y no me ha cambiado todavía. Pero si yo no me hago con ella, si yo no la tengo conmigo, como tengo el celular, ¿de qué me sirve? Si yo no lo mantengo conectado, si yo no me mantengo conectado a la palabra de Dios, ¿cómo ella me va a hacer? Si yo no conecto el teléfono, se va a perder, se va a descargar todo. Fue bonito eso de lo que el pastor colocó al video. ¡Wow! ¿Qué tal que tratáramos la Biblia como tratamos el celular? O quizás mejor. Por favor. ¿Se dan cuenta por qué estamos gritando Dios sana la tierra? Cuando debemos gritar Dios sana nuestros corazones. Amén. Si hay corazones sanos, habrá sociedad sana, familia sana, hijos sanos, maridos sanos, mujeres sanas, vecinos sanos, Sí, Señor. Amén. creyentes sanos. Amén. Lo demás es buche y pluma, como dicen por ahí. Si la palabra de Dios no la tenemos en el corazón, estamos perdiendo el tiempo. Sí, Señor.
Yo sé que ustedes aquí no han venido a perder tiempo. Amén. Yo no soy Dios, pero yo creo en ustedes. Amén, aleluya. Yo creo que ustedes van a leer siquiera una vez al día la palabra de Dios. Sí, Señor. Y si no la pueden leer, escucha. Amén. Porque quizás dice no sé leer. Las letras son chiquitas. Está bien. Escúchala. Escúchala. Para que siga cambiándonos. Para que siga sanando nuestros corazones. Para que no haya envidia. Para que no haya hipocresía. Para que no haya dolor ni resentimiento. Y rencores. Gloria a Dios. Sigue hablando. Eso solo pasa si guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. No en un bulto, no en el bolsillo. Dice que la palabra de Dios, el efecto que produce la palabra de Dios, estamos hablando del segundo paso. Dice que la palabra de Dios es la base para el crecimiento y para la madurez. Perdón. Dice que más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Es esto en 2 de Pedro 3:18 y dice 1 de Pedro 2 del 1 al 3. Por lo tanto, escuchen bien. Que no entren por aquí, salgan por aquí. Si quieren por un momento me ponen aquí, porque miren lo que dice aquí. La palabra de Dios no somos nosotros. Esto no fue escrito por la Salvation Army, no, Señor, no. La palabra de Dios fue escrita por el Señor, la inspiró el Señor. Y miren lo que dice aquí. En 1 de Pedro 2:1, por favor, atentos. Por lo tanto, abandonad toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia, toda calumnia. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Sí, Señor. Así por medio de ella crecerán en salvación. Amén. Ahora que han probado lo bueno del Señor, ¿cuánto creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos aquí se alimentaron con la leche materna de su madre? Amén. Y by the way, permiso, me van a permitir un segundo, voy a hacer un paréntesis, pastores. Ahora que me acordé de la leche materna, le quiero mandar un saludo especial a mi madre. Gloria a Dios. Amén. Hoy cumple 95. Wow. Ese es el problema que yo tengo con Dios. Que su palabra me rompa. Amén. Amén. Y dirá Dios, problema tuyo. Deal with that. Dirá, brega tú con eso, es tu problema. Qué bendito y qué bueno es el Señor Amén. cuando su palabra nos toca. Sí, Señor. Amén. Serio, hermano. Amén, aleluya. Como dice el pastor, se ha movido el Espíritu Santo aquí tan grande, hermanos, que nosotros lo podemos percibir y sentir. Cuando yo lo veo a ustedes, hermanos, cantando, alabando al Señor sin vergüenza. A mí por ahí hay una canción que dicen que los hombres no deben llorar. Depende con quién te metas. Si te metes con Dios, olvídate. Pero gracias a Dios que el Señor dice, bienaventurados los que lloran, Amén. porque serán consolados. Sí, Señor. No solamente cuando se nos muera alguien, sino cuando su palabra nos pega. Amén. Amén. Y dirá el Señor que sea mi palabra la que te consuele. Sí, Señor. Amén. Démosle el lugar correcto y que se merece la palabra de Dios Amén. Amén. Aleluya. en nuestro corazón.
La palabra de Dios nos ayuda a crecer, a madurar. Él lo dice. Dice también, tercero, que la palabra de Dios es la fuente de poder espiritual. Dice Colosenses 3 que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y escuchen bien otra vez. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, no con altanería ni grosería. Sabiduría. Y esa sabiduría nos la da la palabra de Dios. Señor, dame tu palabra. Señor, que cuando yo vaya a hacer algo, dame tu palabra. Que cuando yo vaya a decidir algo, dime tu palabra. Que cuando yo esté sufriendo, dime tu palabra. Que cuando yo tenga duda de que tú me amas, dame tu palabra. De que cuando yo me esté enfermo, dame tu palabra. Que cuando el médico diga que ya yo no tengo remedio, dame tu palabra, porque tu palabra es medicina. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios es medicina? Para un alma rota, para las heridas que son difíciles de curar y que no cura ningún médico, las heridas del corazón. Esa no la cura nadie, solo Dios. Te pueden cambiar el corazón, y si lo mantienes sin la palabra, es la misma historia. Había un grande cardiólogo en el mundo, Christian Barnard, que cambiaba los corazones, y le decía al cantante que me cambie uno por uno que sea más duro, más fuerte. Pero si esa palabra no está en ese corazón no va a ser fuerte. Si la palabra de Dios no está dentro de nuestro corazón, ese corazón no va a ser humilde. Si la palabra de Dios no está en el corazón de nosotros, ese corazón no va a ser bueno para nada. Eso es lo único que nos hace a nosotros bueno. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y nosotros nos llenamos con el Espíritu Santo es cuando recibimos la palabra. Si la palabra no está en nosotros, el Espíritu Santo no nos va a llenar. Podemos hacerlo. Podemos venir aquí, ayudar a los pastores, dar rodillas, caminar de rodillas de aquí a Colombia. Podemos leer la Biblia 30,000 veces. Podemos dar plata. Todo. Eso no es suficiente. A Dios le gusta que su palabra viva en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nos mueve a nosotros. Que el Espíritu del que es su palabra esté dentro de nosotros. Dice que es el medio de conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:1-2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Salmo 19. Si nosotros vamos al Salmo 19, y ahorita lo colocaron ahí cuando estaban tocando, el Salmo 119, perdón, quiero decir. Ok, dice que el Salmo 119 es el espejo donde el creyente debe reflejarse si quiere comprobar la voluntad de Dios. Por favor, si no me equivoco, es uno de los salmos más largos, ¿sí? Sí. Y como decía el hermano Lila ahorita, que es verdad, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, hermano, al comienzo se nos va a hacer un poquito como aburridor, algo así, pero cuando te comienza a interesar, como que tú quieres saber qué va a pasar y quieres seguir leyendo, y lo va a pasar, me pasó, porque hasta del tren, de la parada que me tenía que quedar, cuando yo me metí en la palabra de Dios, yo quería seguir leyendo, y cuando venía a ver, ¡pum!, me pasé la parada. Y para ser honesto, quería culpar a Dios, pero era una culpabilidad sana, porque me estaba alimentando en la palabra de Dios. Y decía, si fue por eso, que me siga pasando de la parada que me tenía que quedar. Cuando uno se mete en la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, su efecto en nosotros, dice que Él es el medio santificador,
En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Wow. Y también en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, santifícalos en tu palabra. Oigan, palabra, la palabra. Dice que si el patrón de tu vida es la obediencia a la palabra de Dios, esto dice que perteneces a Dios. Pero si estás desobedeciendo continuamente la palabra de Dios, demuestra que no eres de Dios. Hermanos, mucho cuidado. A veces desobedecemos la palabra de Dios hasta mentalmente. Pecamos hasta mentalmente. Tengamos mucho cuidado de que no nos pase eso a nosotros. Hermano, por favor, un llamado muy grande que Dios nos está haciendo en este momento a través de este cuerpo, a través de Salvación. Y que Dios bendiga a todas aquellas iglesias que están llevando la palabra de Dios para salvar vida, para glorificar al Señor, no para glorificarse o para gloriarse o lucrarse otros. Con la palabra de Dios no se trafique, y si vamos a traficar, que sea para salvar almas. Amén. En serio, la palabra de Dios no es un juego. Un creyente puede tener una Biblia, dice, y no la espada del Espíritu, pues no tiene el Espíritu Santo, sino tiene el Espíritu. Puede tener los libros que le decía yo a ustedes ahorita. Quien es el verdadero y único maestro, quien le da sentido, significado y nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios. Hermano, si a ti no te guía el Espíritu Santo, te está guiando un espíritu por allá, que ustedes saben, para no darle importancia a ese animalito. Tenemos que tener mucho cuidado. En Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es verdad, mucha gente uno no sabe, ¿no? Para el que no entiende la cosa es locura, pero gracias al Señor, hermano, yo estoy, bueno, perdónenme, de que estoy seguro, casi seguro, y corrígeme, de que ustedes están aquí para aprender a discernir con la palabra de Dios. Para saber en verdad a quitar lo bueno de lo malo. A querer sacar lo malo de uno y traer lo bueno. Eso es lo que yo vine a buscar. Yo le doy gracias al Señor que cuando su palabra vino hacia mí, no regresó vacía. Y lo mismo pasó con cada uno y está pasando con cada uno de ustedes. Y con aquellos que nosotros queremos tocar con la palabra de Dios. Hermano, que cuando llevemos la palabra de Dios a una persona, que no regrese vacío. No le estamos diciendo que lo traigan para el Salvation Army, tráiganselo a Dios. Amén. Aquí son bienvenidos, si bien, ¿por qué no? ¿Sí o no, pastores? El que venga a alimentarse con la palabra de Dios, al poner aparte toda maldad, toda envidia, es bienvenido al Salvation Army. Amén. A este cuerpo, a cualquier cuerpo del Salvation. Porque aquí no traficamos con la palabra de Dios. Aquí estamos tratando y vamos a seguir haciendo de darle un lugar, el lugar que se merece su palabra en nosotros como creyentes, pero no cualquier creyente. Porque todos creen, pero no hay creyentes verdaderos, que es lo que busca Dios. Amén. Todo el mundo dice yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. A la hora de verdad piensa. Dice que el inconverso no puede entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente y le guía, le ilumina y enseña. Repitan conmigo, el Espíritu Santo me guía, me ilumina y me enseña la palabra de Dios. Amén, aleluya. Den un aplauso al Señor. Dice Juan 14:26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Repite, lo dije al comienzo. ¿Okay? Una de las armas del creyente es la espada del Espíritu. No es nuestra espada, es la espada del Señor. ¿Okay? Aquí hace una cita de William Edwin Vine. Él era un ¿cómo diríamos? No profeta, no, sino que le escribía sobre la Biblia, y él dice que, él señala que aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino el pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempos de necesidad, siendo el prerequisito de ellos la lectura habitual y la memorización de las Escrituras. Lo que repetíamos, lo que decía la hermana Lila, lo que dicen los pastores, a leer la Biblia. Un requisito, un prerequisito de esto es la lectura habitual. Hagamos de leer la Biblia al menos un versículo. Amén. Un hábito. Todos los días. ¡Ey! No excusas. Hoy si lees 2, 3, 4, 5, problema tuyo. Pero si quiere uno que comienza a conectarse con Dios. ¿Serio? Me lo digo. Nunca salgan de su hogar sin orar. Por favor. No salgan desarmados. Salgan con la palabra de Dios ya con ustedes. Amén. Con esa espada. Sí, Señor. ¿Ok? Acuérdense, lo de Dios era palabra. Por mi palabra creé, por mi palabra hiciste esto, por mi palabra esto y esto era Dios. Por mi palabra, por su palabra Él creó el mundo o buscó arquitectos. Y ese poder nos lo da a nosotros y nosotros le damos el lugar que se merece su palabra. ¿Dónde? Aquí en nuestro corazón. Amén. Dice que es imposible obtener victoria sobre el enemigo sin la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nosotros queremos pelear la pelea del mundo. Como cristianos y creyentes verdaderos, nosotros no vamos a pelear como pelea el mundo. Nosotros vamos a pelear con la espada, Amén. que es la palabra de Dios. Sí, Señor. Yo le voy a decir una cosa. Yo antes argumentaba, eran argumentos vanos, agarrados de ahí. Ahora argumento con la palabra de Dios. Allá afuera hay mucha gente que sabe la Biblia, la conoce y se la saben de la A a la Z, pero eso no es suficiente. El Señor no nos invita a que no la sabemos, sino la vamos a practicar. Alguien dijo que la Biblia es un armario lleno de armas celestiales, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inagotables, una guía para cada camino, una carta de navegación, un bálsamo para cada herida. Es un arma divinamente poderosa, pues trae verdad donde hay error, felicidad donde hay tristeza, luz donde hay oscuridad y crecimiento donde hay estancamiento. Hey, la palabra de Dios nos ayuda a crecer. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿En serio? Espiritualmente, no estoy hablando físico. Espiritualmente Dios nos ayuda a crecer. Si tenemos y le damos el lugar que tenemos. Y yo digo, yo le agregué esto, que es que en pocas palabras, la palabra de Dios es y debe ser como el GPS de nosotros, el manual de nosotros. El GPS, la guía para salvarnos. La palabra de Dios es vida. No le estamos diciendo que no vamos a morir físicamente. La vida de que se habla aquí es la vida espiritual, la vida eterna. La vida que da el Espíritu Santo. Por eso, para tener esa vida eterna, tenemos que movernos espiritualmente así como estamos en el mundo. No más excusas. El salmista en capítulo 19, 7, 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce, más dulce que la miel que destila el panal. Oh my God, hermano. Mire con qué se compara la palabra de Dios. Wow. Alguien que me diga con qué se comparó primero. Leche materna, que no la adulteran. Dice él, desea la palabra de Dios como el niño desea. La leche materna de su madre, que es inalterable, es pura. Mire con qué lo compara. ¿Habrá alguna leche más pura que la de la madre? No. Oh my God. Corríame que yo le voy a decir no. ¿Habrá algo más fino que el oro? Excuse me, sí, la palabra de Dios. ¿Habrá algo más dulce que la miel? La palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios. Wow. ¿Con qué compara Dios su palabra? Cualquiera cosa. Pura, brillante, fina, dulce. Yo uso miel para endulzar mis cosas, pero yo para endulzar mi vida la tengo que endulzar con la palabra de Dios. ¿Y ustedes? Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo. Por último, la palabra de Dios, nuestra responsabilidad. ¿Ok? Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla delante de mi palabra. Ok, la Biblia son oráculos divinos que una vez bajaron del cielo y nos fueron entregados por Dios mismo. Tenemos la responsabilidad, escuchen bien, ahora esta es nuestra responsabilidad, de obedecer la palabra de Dios. En Lucas 11:28 dice, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Otra responsabilidad nuestra, hay que aplicarla. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Mateo 7:24, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, escuchen bien, y las pone en práctica, es como un hombre que es prudente, que construyó su casa sobre la roca. Amén. Aleluya. No nos contentemos con escucharla o leerla. ¿Qué debemos hacer? Llevarla a la práctica. Vivirla. Hey, si tú no practicas la palabra de Dios, ¿cómo tú le vas a llevar la palabra de Dios a otro? Si Dios te dice no hagas esto, entonces ¿cómo tú le vas a hablar al otro de la palabra de Dios? Es una burla, es una hipocresía, una payasada, no sé ni cómo llamarlo. ¿Serio? ¿Se sabe la Biblia de la A a Z? Vamos a ver cuántas veces la he practicado. Y la gente, allá hoy yo tengo 30, 20, 50 años en el Evangelio. Y le pregunto, ok, ¿cuántos años tiene el Evangelio dentro de ti? Porque son dos cosas muy diferentes. Cuando tú recibes y guardas la palabra de Dios en el corazón y tú la pones en práctica, la actitud de Dios para contigo va a ser tremenda. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio? Debemos despojarnos, otra responsabilidad de nosotros. Debemos despojarnos de todo lo malo. Amén. Santiago 1, versículo 21. Por esto, despójense, quítense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, escuchen bien, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Amén. Es la palabra de Dios la que nos salva. Amén.
No es más nadie. Es la palabra de Dios. Otra responsabilidad, casi para terminar. Debemos, como cristiano verdadero, hacer las cosas sin quejas ni contiendas, porque a veces competimos entre nosotros mismos. ¡Hey! Nosotros somos una sola familia aquí en este decir. Vamos a ser una buena familia y una gran familia. Amén. Que no haya resentimiento ni nada entre nosotros. ¿Serio? Yo no estoy diciendo, el Señor nos está llamando, nos está dando ese llamado a nosotros aquí. Y eso está en Filipenses 2, del 14 al 16. Debemos como cristianos verdaderos hacer las cosas sin queja ni contienda. A Dios no le agrada que nosotros como hermanos en Cristo haya una competencia y que entre nosotros. Dice él, háganlo todo sin quejas. En Filipenses 2 del 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Amén. Para que sean intachables Ante los ojos de Dios. y puros. Oh my God. Hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y le damos el lugar que debe tener, vamos a brillar en una sociedad torcida, depravada. Hermanos, no hay excusas de que vivimos en un mundo mundano, de que nadie es perfecto, de que nadie es santo. Estamos poniendo en tela de juicio, cuestionando al Señor cuando Él nos lo dice aquí, que si tú tienes mi palabra, tú vas a ser diferente a esa generación torcida y depravada que hay. ¿Lo creen o no lo creen? No lo está diciendo el pastor y la pastora ni yo. Vayan a Filipenses 2:14 y háganlo por ustedes mismos. Por eso Dios lo dice, escudriñe mi palabra. No se contente con lo que Él dice, porque después está diciendo pura paz. Si sabe por qué Dios sabía que allá afuera iban a haber mucha gente que iban a decir lo que le iba a convenir, o lo que ustedes querían escuchar y no lo que deben escuchar. Porque una cosa es lo que yo quiero escuchar y otra cosa es lo que debo escuchar. Y la palabra de Dios se debe, escuchen bien, se debe escuchar. Porque no es un juego la palabra de Dios, es lo único que nos da vida. Dice que debemos alimentarnos, para terminar, con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 lo dice. Jesús lo dijo. No solo de pan del hombre, sino, repítalo, dígalo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, me aplaude el Señor. ¿Ven? ¿Cuánto lo creen? Ayer nos alimentamos sabroso, pero las mujeres tuvieron un privilegio mejor que el de nosotros. Recibieron la palabra, que no me gustó eso. Se alimentaron primero con nosotros espiritualmente y después se vuelven y nosotros solo físicamente. Pero como somos uno, la pareja, entonces ese alimento espiritual que ustedes recibieron a través del Espíritu, nosotros también lo recibimos, ¿sí o no? A Dios sea la gracia. Para estudiar la Biblia existen muchos métodos, muchos materiales, pero ¿de qué sirve si la actitud no es correcta? ¿Okay? Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Le pido al Señor, hermano, que nos despierte una vida sedienta por la palabra de Dios. Amén. Que nos despierte una profunda confianza en Él. Que nos dé una actitud reverente al Señor. Que nos dé un propósito firme de creerla y de obedecerla, sin objeciones. Y que pedirle que a través de su palabra nos discipline. Amén. Amén. Yo quiero que escuchemos esta canción a lo que nuestros
nuestro pastor nos da la bendición. No sin antes decirles que estudiar, escuchar y meditar la palabra de Dios cada día de nuestra vida debe ser una prioridad impostergable. No procrastinemos cuando de leer, de estudiar y escuchar la palabra se trata, hermanos. Que Dios me lo bendiga y que siga la palabra de Dios estando en su corazón, que usted le dé el lugar que se debe llevar. Que Dios me lo bendiga. Un aplauso a Jesucristo. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Pueden ponerse sobre sus pies. Aleluya. Es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y ahora perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, puedo perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Aleluya, aleluya. Eso es lo fuerte. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, pero su palabra es nuestra brújula, nos sostendrá. Amén. Y si usted mira cada letrero de eso, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La luz del mundo, el buen pastor, el pan de vida, el agua de vida. Y escuche lo que dice Juan: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Su palabra habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer al Padre. Amén. Por eso Él es el camino al cielo. Y dice, a los suyos vino, pueblo judío, y los suyos no les recibieron. Le crucificaron, le traspasaron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, diga conmigo, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios y nos regimos de su palabra. Amén. Así que guarde su corazón y guarde su palabra. Aleluya. En el nombre del Señor, para que le vaya bien todos los días de su vida. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Y no hay que abundar más. Todo está dicho. Amén. Él es la palabra, Él es la vida. Así que yo le animo, como dice el hermano Aníbal, a que lean la palabra. No hay excusa. Usted prende su celular. Todos aquí tenemos celular, ¿sí o no? Baje la aplicación. Si no, venga, yo se lo ayudo a poner. Y la puede oír por audio. Si no, la puede escuchar mientras esté manejando. Amén. La pastora y yo hacemos eso. Desde que yo vengo para el trabajo, yo pongo la palabra a escucharla. Amén. O a oír alabanza. Amén. Porque necesitamos alimentarnos. Aunque seamos los pastores. Imagínense, si yo no me alimento, ¿cómo le doy a ustedes? Amén. Le animo a que todos los días, oiga, no salga de su casa sin orar y sin leer la palabra. Y le va a ir bien. Porque es una promesa bíblica. En el nombre del Señor. Así que el Señor les bendiga, les guarde. Y ahora viene la